Bienvenidos a un nuevo episodio de Trascendent. Hoy con nosotros tenemos a Emily Ulloa en el episodio número 6, una niña ecuatoriana que a muy temprana edad se enamoró de la tecnología y ha ganado múltiples concursos, conferencista. Bueno, ya veréis en el episodio. Buenas, Emily, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Hola Kevin, muchas gracias también por la invitación. Bueno, lo primero, háblanos de el que fue, entre comillas, tu salto a la fama, la invención de Dini Robotini. ¿De dónde surge esa idea y en qué consiste? Claro que sí, un poco qué te gustaría conocer acerca de Di Robotini. Para darte un poco la intro, en general Di Robotini es un proyecto el cual se hizo para un concurso, como parte de lo cual yo ya estaba ingresando a estas áreas. Se podría decir de que ese ingreso, el conocer de los concursos y todo eso, fue en cierta parte a que mi tío, él siempre se ha autoeducado y ha tenido una pasión por la electrónica. Entonces, ¿eso qué indica? Pese a que en la carrera no le enseñaban específicamente, yo de hecho hace pocos días, porque bueno, aquí estoy en Ecuador ya cerrando unos procedimientos, y justamente fui a visitar a la casa de mis abuelos, donde está el cuarto de mi tío Miguel, y vi un poco en sus libros que ya los organizó después de tanto tiempo, y ahí se puede encontrar y vi manuales de electrónica y todo ello, lo cual fue compaginando incluso a otras partes de la historia que mi mamá o mis familiares me habían contado, que es de que él compraba libros inclusive en otros países dentro de Latinoamérica y él mismo se autoeducaba. Dentro de eso él conocía dentro de los concursos y todo ello. Y otra historia que también cuento bastante es de que yo era muy curiosa en el sentido de que también me lo inculcaron particularmente mi mami, y yo le golpeaba la puerta a mi tío Miguel mientras él estaba haciendo los proyectos de electrónica, de robótica. Entonces, después de tanto tiempo, después de tanta existencia, que mi mami también hablara un poco con él me enseñó un poco. Ya había pasado unas 2 semanas, casi un mes, de que esporádicamente él me enseñaba cosas de electrónica básica, ya poco a poco iba haciendo circuitos, y entonces me acuerdo que mi mami y mi tío Miguel, creo que le había dicho, fuera increíble, inclusive después corroborar esto, si quieres después de la entrevista, le pregunto a mi mami, te confirma esa información, pero después entonces mi tío Miguel dijo, hey, hay este concurso que es en Quito, se llama Latitud Cero, y hay una sección que se llama, creo que era innovación, pero era competencia junior. ¿Pero qué significaba junior? No significaba niños. Mi mami y mi tío Miguel pensaban que era para niños, pero en realidad junior significaba chicos que ya se habían graduado de la universidad o que estaban en su último año de la universidad. Entonces, ahí hubo toda una parte porque no sabían bien si realmente ya estaba preparada para un concurso. En realidad se podría decir, una de las cosas las cuales también me motivó a aceptar esta entrevista es que habías dicho ese tema de que la edad no es un factor que define estar en esos ámbitos. Pues decir de que comenzó desde demostrárselo a mi tío Miguel, porque antes de ir a eso, él me hizo una prueba pequeña y él dijo, ok, si Emily pasa esta prueba, está bien, te enseño electrónica. Caso contrario, no iba a poder ser. Entonces, por esa parte, Idin Robotini entonces fue creado justamente para ese concurso. Pero la idea de ese concurso y por qué realmente, usted en esta parte como de la fama, por qué Idin Robotini se hizo tan famoso, una de las grandes partes es porque realmente hubo una investigación detrás de Idin Robotini. En la idea de Idin Robotini, un poco más antes, fue más o menos en las líneas del tiempo casi similar, entre que estaba en cursos vacacionales y uno de ellos era de justamente realizar entrevistas, y al final una fundación había ido, al final de una clase, una fundación había ido de autismo, que era de Puerto Viejo, que es la capital de Manabí, de la región Manabí, y había venido a mi ciudad Manta. Y había dicho algo muy corto sobre el autismo, pero era demasiado corto y solamente pedía una donación de $1 en una cajita. Entonces, como había esa carencia de información, cuando llegué a mi casa, lo primero que fue es preguntarle a mi mami, ok, pero ¿qué es el autismo? Quiero conocer más. Y mami siempre me ha inculcado eso, el seguir investigando, el seguir buscando. Así que ella comenzó a buscar videos en YouTube, yo estaba al lado de ella, me comenzaba a enseñar y todo. Pero aún en ese tiempo, no recuerdo, creo que era 2015, 2016, y faltaba bastante información sobre el tema del autismo. Ya ha sido a partir de los últimos años, inclusive Dini Robotini tuvo parte en hacer el autismo más conocido dentro de Ecuador, y, pero para realmente poder hacer algo sólido, que siempre ha sido nuestro objetivo, es hacer algo sólido, algo que esté bien fundamentado con las bases sólidas, hicimos toda una investigación de campo.
Fuimos a fundaciones dentro de Quimanta, creo que fueron 2 o 3, que trabajaban con chicos con autismo. Entrevistamos a lo que son los especialistas, obtuvimos información, inclusive investigamos en lo que es, por ejemplo, papeles académicos, y dentro de ello encontramos de que en los países desarrollados como la Unión Europea o Estados Unidos estaban comenzando a usar asistentes virtuales como Siri para justamente poder ayudar a los chicos a expresarse de manera más viable. Y eso es específicamente en Dini Robotini. Dini Robotini tiene la forma de Wall-E, parte por lo que habíamos dicho de que justamente la idea era que Wall-E dentro de la película no habla, ¿no es cierto? Pero puede expresar sus emociones. Entonces, esa manera de expresar las emociones de una manera un poco más única, se podría decir diferente, pero que igual se puede lograr al objetivo que es la comunicación, es por lo cual justamente se escogió el diseño de Dini Robotini, que sería similar al de Wall-E. Hay otras funciones dentro de lo que es Dini Robotini para simular lo que es las expresiones faciales de las emociones, tales como un indicador del nivel de emoción, y además los botones. Dini Robotini se terminó probando dentro de esas mismas instalaciones y se comprobó de que sí era efectivo. Y claro, que esto no lo hemos mencionado. ¿Tú te presentaste con cuántos años a este concurso? Porque era un concurso para gente universitaria y ¿tú cuántos años tenías? Sabes, siempre me olvido de esto porque tenía una edad muy pequeña, ¿no es cierto? Pero hasta ahora de lo que me acuerdo, yo recién, de hecho, al día siguiente, yo ya había cumplido años. Es decir, el justamente cumplo años un día antes del concurso. Y no solamente fui sola, sino de que parte mi mamá hizo todo el proceso con los organizadores del concurso. Porque los organizadores del concurso resulta ser que son como por decir una subsección de una marca más grande a nivel mundial que viene desde Japón, desde China, justamente lo que por decir son los más élites en lo que es el tema de la robótica. Entonces, ellos tenían estas líneas, ¿no es cierto? Estas reglas del mínimo de edad y todo ello. Mi mamá hizo toda la coordinación, habló con ellos, compartió videos míos de yo programando, de yo... y de hecho tuve que pasar una prueba realizada por ellos, algo muy similar así como que diríamos las pruebas en línea en Zoom, como hacen las maestrías en línea o como me toca hacer en SPOL. La cámara atrás, una cámara mostrando lo que estaba hecho, que no estaba copiando nada, y hice una prueba de prácticamente de electrónica para que ingresaran. Pero un requisito que habían dicho es de que sí o sí tenía que igual ir a competir junto con otra chica que fuera mayor a mí. Entonces terminamos siendo equipo las dos, y la incluí en parte dentro de lo que es la parte de robótica. También se le enseñó programación por un tiempo corto para que también pudiera tener su desenvolvimiento cotidiano en Robotini. Aún así, tú dirías, ok, ¿y hubo preferencia con lo que es el tema en el momento de estar con los otros chicos? No, en realidad tuvimos los jurados venían de México, uno de Japón, dos también de aquí de Ecuador. Y una de las cosas que al momento que se presentó de Robotín es que me dijeron, ok, entonces tú dices que has hecho esto, ¿sabes qué? Demuéstramelo ahora. Y en ese mismo momento, a mi edad de 6 años, 7 años, creo que digamos 7 años. A los 7 años, entonces me dijo para que cambiara de que en vez de que le presione el feliz y me diga estoy feliz, quiero que en cambio ahora me diga tengo hambre. Y en ese rato mismo me tocó cambiar, les mostré y todo. O sea que con 6 años ganaste una competencia para gente universitaria. Eso es algo espectacular. Sí, creo que una de las cosas más memorables, las cuales podría decir, es de que sí, aún me acuerdo, yo a esa edad, yo me acuerdo que le había preguntado a mi mami porque era súper, súper raro encontrar a mujeres allí. Entonces, más aún el hecho de ser una niña, creo que más que nada es ese demostrar de que sí se podía. Ya después de eso, yo y mamá, me acuerdo que hablamos más con los organizadores después de que había pasado el concurso, y ya después comenzaron a hacer, de hecho, lo que son concursos para niños. Entonces, se ve como más que nada hacer ese precedente, dar esas bases sólidas de lo que estás haciendo, que es un proyecto sólido, ser sumamente transparentes, ¿no es cierto? Y eso realmente hace crear un buen precedente que después ya genera un camino más viable para el resto. Es por decir un tipo de, no sé si diría un tipo de historia, un tipo de metodología que la llevo repitiendo por bastante tiempo. Es complejo, y en realidad pasa en todas las áreas. Una de las cosas las cuales veo bastante es de que esto aquí, por ejemplo, lo que dices
que cada factor a muchas personas creen que te van a definir tu nivel de conocimiento, tu nivel de experticia, tu nivel de más que nada ese conocimiento técnico o de qué tan profesionalmente preparado estés, en realidad va a pasar con cualquier cosa. Va a pasar con desde que crean que tu factor de nacionalidad lo define o por parte de edad o género, en realidad puede ser cualquiera de esos. Pero tú tienes que, por decir, crear ese primer precedente. Si es que alguien más no lo ha hecho, pues en realidad uno tiene que también ser, no diría perseverante, pero sí de cierta manera ser valiente a poder también comenzar a uno evaluarse en lo propio, sus errores y asimismo poder crear eso sólido. Pese a que inclusive muchas veces habrán personas las cuales no lo verán como correcto. Muy buen mensaje, la verdad. Y relacionándolo con esto, ¿cómo fue tu lucha? Porque me he estado informando y eh, tu paso por la educación en Ecuador fue una lucha constante de tu familia con agentes ya gubernamentales para que te dejasen avanzar cursos y que se adaptasen a tus necesidades especiales, porque es de los primeros casos de Ecuador de esta índole. Sí, justamente en mi caso es el primer caso legalmente reconocido por el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación aquí en Ecuador. Y algo lo cual de hecho es demasiado reciente, que puede cambiar un poquito la historia como hasta ahora se ha contado. Es de que, bueno, como estaba la historia más antes, comencemos de esa manera. Es que no, las altas capacidades no estaban reconocidas en Ecuador, simplemente no existía. Habían casos más antes, por ejemplo, mi padre fue uno de ellos, o también hay ciertas personas las cuales no necesariamente avanzaron por altas capacidades, pero sí porque tenían una persona dentro de la escuela que, por ejemplo, en el caso de mi padre, si no me equivoco, él acompañaba bastante a la mamá, que era docente dentro de una escuela, y entonces ella lo adelantó, pero no era legal. Y eso también ha pasado con ciertos casos que habían más antes. No necesariamente había una diagnosticación de altas capacidades. De hecho, con mi padre también se hizo lo que es la prueba, más no hubo. Pero sí, más que nada había esa parte. Y no era tan regulado por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que pasa? Con lo que es el tema de altas capacidades, mi mamá realmente fue la persona, por decir, pionera, la cual estuvo trabajando en ello. Y parte de las motivaciones las cuales la empujó a ella era que ella ya veía ciertas características diferentes de mí dentro del desarrollo. Personalmente, y algo lo cual también he intercambiado con ella, es de que realmente las altas capacidades se dice en inglés como el término gifted, pero personalmente prefiero decir altas capacidades como tal en vez de superdotación, porque ¿qué significa? Significa que solamente tienes capacidades que están más elevadas al promedio. Eso significa que esas habilidades también las puedes desarrollar. En mi caso, se podría decir que mi mamá ya me las había comenzado a desarrollar. Fue realmente de manera muy nativa por parte de ella. Me involucraba en tareas de la casa, me involucraba a tener que, por decir, razonar o cambiar un foco y me apoyaba. Tanto así de que inclusive llegué a hacer un pequeño negocio dentro de la escuela que yo, mientras estaba en lo de robótica, porque me encantaba desarmar juguetes y saber qué había dentro, y comenzaba a reparar los juguetes de mis compañeros. Entonces le había hecho como un pequeño negocio, pero ella me motivaba a seguir haciendo ello. Pese a que inclusive llegué a escuchar a compañeras, pero ¿por qué hace ese tipo de cosas? Eso no es para niñas. Entonces siempre, por decir, hubo esa inclusión por parte de ella. Y esas altas capacidades desarrolladas fue lo cual después ella justamente comenzó a aprender, ella se autoeducó bastante y vio que en otros países había lo que es la adelantación de años. Existe la Fundación de Altas Capacidades en Ecuador, que justamente es fundada por Liliana Menéndez. Nosotros también intercambiamos con ella, pero realmente no había una base sólida en ese momento. Entonces, mi mami fue la cual prácticamente lo creó. Desconozco así específicamente porque existe un expediente, de hecho, fuera muy interesante, si tú quieres ir a su Facebook, me parece que una vez tomamos foto, hicimos un collage pequeño, porque es prácticamente así la cantidad de hojas que tomó ese procedimiento. Y algo lo cual se podría decir que hasta ahora falta es más que nada, por decir, esa parte de la alfabetización a cómo se realizan esos procedimientos. Porque uno diría, ok, entonces se tiene que hacer lo que altas capacidades, pero no sabes ni dónde comenzar. Y eso nos topamos con muchísimos casos. Y lo cual sigue pasando hasta ahora. Hemos hecho, mi mami y yo, esfuerzos para tratar de alfabetizar más sobre el tema de altas capacidades y cómo hacer medidas excepcionales en lo que es educación,
porque de hecho, por la ley de educación, es un derecho que justamente la educación sea flexible y de que puedan existir esas medidas claras y efectivas, tanto para lo que es el Departamento de Educación como lo que es para el estudiante y la institución educativa. Y eso fue lo que se terminó haciendo, entonces, y lo nuevo es de que resulta ser que mi mami terminó encontrando que más antes de que ella llamara al Ministerio de Educación a la planta central ubicada en la capital de Ecuador, Quito, y le dijeran, no señor, usted está loca, y con un tono que es muy diferente al con el que lo estoy contando. Y más antes de eso, y que nadie sabría lo que es altas capacidades ni cómo hacerlo viable, resulta ser que 1 o 2 años antes sí existía un memorando corto, sumamente corto, reconociendo que sí existían las altas capacidades y que debían hacerse manuales, pero no había pasado nada más hasta allí. No fue hasta mi primer caso que ya después, años después, ya se genera lo que es el instructivo de altas capacidades, que es lo que a fecha actualmente se usa como única herramienta para lo que es manejar lo que es altas capacidades y medidas extracurriculares en Ecuador. Y vosotras cómo ayudáis a agilizar estos trámites a la alfabetización? ¿Habéis formado algún tipo de organización o a título privado os contactan familias con niños que tengan estas capacidades y les ayudáis de la manera que podáis? Te comento que en gran manera sí lo hacemos. A mí la contactan y todo ello, pero una de las partes en las cuales nos hemos enfocado más es que siempre nos gusta hacer algo lo cual sea sólido para que no solamente tenga que ser una persona la cual lo haga y que si ya no está esa persona o por ejemplo digamos yo ya siga con los diferentes caminos que estoy viendo y ya no exista. Porque eso es uno de los errores los cuales hemos visto que se vienen repitiendo por varios años, también lo puedes ver en la historia. Entonces, nuestro objetivo más bien ha sido directamente es trabajar con las bases legales, porque si dejamos un precedente legal, como lo que es en el caso de Spol, que también fue, por decir, pero ya estuve mucho más involucrada en lo que es en la medida que se hizo con Spol, estuve dentro de las mesas técnicas. Y mami en realidad nunca me quiso, por decir, involucrar en tener que estar, por decir, en esta lucha, porque es algo cansado. Tienes que hacer un documento, tuve que autoeducarme mucho con lo que es el tema de leyes, porque sí, pese a que debería ser solamente con el tema de defender los derechos de uno, en Ecuador sí, por ejemplo, y también en otras partes del mundo, pero en Ecuador me he dado cuenta bastante de que tienes que ir directamente ya con las herramientas, de decir, mira, en la Junta decir, pero existe esta ley y por esto y esto aquí ya debería ser prácticamente viable. Prácticamente de cierta manera estás como si fueras un funcionario del propio Ministerio de Educación y estarías proponiendo ya lo que es una reforma legal. Entonces sí nos ha tocado aprender mucho, pero ya al momento de lo que es para realizar esas reformas, lo que realmente hemos hecho es sentar los precedentes y más que nada con el Ministerio de Educación, porque esa es la única manera en la cual realmente sea un cambio que sea transgeneracional. Caso contrario, solamente se va a quedar con nosotras como única fuente de información, cuando realmente lo correcto es que realmente exista esa advocacia para principalmente lo que es el sistema de educación. La verdad. Y bueno, para la gente que nos esté viendo desde casa, podrías hacer como una cronología de tu paso por la educación, porque la verdad tienes un historial curioso, tienes una edad muy temprana y tienes titulaciones de instituciones como el MIT, que es considerada una de las mejores universidades del mundo. Así que, ¿cómo fue tu paso por la educación? Desde Ecuador hasta ya temas más internacionales. Sí, um, bueno, viéndolo desde solamente la parte con lo que es educación, pues cursé lo que es la escuela, como la gran mayoría. Después de eso hubo lo que es el salto de año, hubo el primer caso de altas capacidades. Salté 2 años y ya fui directamente, pasé a lo que es al colegio. Y dentro del colegio yo no asistí, por decir, segundo de bachillerato, sino que hice lo que es doble matrícula con SPOL, que es la universidad pública número 1 en Ecuador. La gran parte por la cual se escogió es por esa parte politécnica, esa parte rigurosa que a mí en realidad me fascinaba mucho. Ahí cursé materias igual que tuve la misma carga de peso de un estudiante universitario y cursé 3 materias, las cuales esas de yo obtuve créditos y ya después de eso homologué lo que es el bachillerato. Y ya dentro, creo que de tercer bachillerato es que obviamente cursé los del MIT. Bueno, y todo esto fue de manera telemática, ¿verdad? ¿O tuviste que ir presencialmente?
Sí, con Spol ellos tenían la modalidad, llegaron a tener la modalidad virtual en gran manera, por decir, digamos que lo del tema del COVID sí me permitió un poco hacerlo de manera más viable, pese de que Spol justamente había ofrecido lo que es la residencia allí, sí tenían clases virtuales y parte de eso me ayudó a equilibrar con otras cosas pendientes, que no teníamos procedimientos con el Ministerio de Educación, porque uno tiene que estar dentro de lo que es, tiene que ir a la oficina presencial de lo que es Ministerio de Educación del distrito aquí en Manta. Entonces, eso me ayudó bastante a equilibrar los procedimientos que tenía, otras actividades y a la par con lo que es SPOL. Y también poder, algunas de las cosas por las cuales sí se escogió lo que es la modalidad virtual en SPOL, es porque justamente me permitía de manera más flexible seguir dando las conferencias, también seguir dando justamente para poder aún seguir presente en todo ello, porque sí en realidad me apasiona hacer esto, más que nada porque siento de que hay muchas veces información la cual sí se debe dar a conocer y ese es uno de mis mayores objetivos. Finalizando con la línea del tiempo, con la pregunta que hiciste, sí, se hizo virtual con SPOL. Los exámenes tuve que ir a Guayaquil, donde está ubicada, y ahí yo los rendía. Una anécdota la cual puedo contar es de que tomé matemáticas discretas y era no sé si era la única mujer, pero era la única niña. Entonces tú estás en un aula y obviamente el resto son chicos, pero y también yo tengo una cédula, yo ahora renové mi cédula, pero más antes tenía una cédula donde estoy súper pequeña y yo tenía unos cachitos. Entonces, dentro de un examen que bueno, era más bien una lección y había que mostrar la cédula de identidad. Entonces, tú ves obviamente las diferentes cédulas, todas ya más mayores y de ahí viene una cédula de la niñita. Tanto así que el ayudante tuvo que coger y preguntar y validar la información del profesor si es que no me había metido en una clase equivocada, por si acaso. Qué bueno. Y tu mundo, bueno, tu trayectoria como conferencista, ¿cómo empieza? ¿Quiénes son los primeros que te contactan y te piden que des una charla sobre lo que haces? Pues un gran salto fue cuando fui no me acuerdo ya el nombre, este evento pasó mucho tiempo en realidad, eh, no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba, era justamente un campamento, pero era un evento que ya no lo siguen haciendo, era súper grande de todo lo que es tecnología y otras industrias, y era, por decir, como un tipo de feria residencial. Entonces, justamente al evento al cual asistí fue la última edición. Recuerdo que también, no recuerdo, creo que después de ganar lo que es el concurso, uno de los chicos nos había hablado de este evento y que se iba a hacer pronto. Entonces, mi mamá lo gestionó bastante, tuvimos que dormir en un colchón y todo ello dentro de la parte residencial. Entonces, sí, uno comienza por decir así, de cierta manera, sí, podría decir eso. Ok, respecto a lo que es la parte de las conferencias, eso me ayudó bastante a, por decir, darme a conocer, a uno abrirse a esa red de contactos, ¿no es cierto? Y de ahí siempre ha sido por el tema de referencias, básicamente. Una de las cosas las cuales hasta ahora que sí podría recomendar es el hecho de realmente hacer proyectos sólidos, porque muchas veces el portfolio tiene que ver con las notas, con todo aquello, ¿no es cierto? Pero inclusive para lo que es la postulación de las universidades, como cada vez se va siendo más competitivo, ese es el que hace el más allá. Entonces, con Robotini se hizo el más allá de un proyecto solamente de crear un robot, sino que fuera realmente investigado. Y al momento de las conferencias siempre trato de ir más allá. Es una parte nativa porque me gusta realmente que no solamente sea acerca de contar de mí, pero también esas más que esas experiencias que he ganado. Porque muchas veces no necesitas realmente vivirlo para uno poder obtener lecciones y para prevenir también ciertas situaciones o poder hacerlo de una manera más inteligente. Entonces, con las conferencias siempre ha sido así. Eh, Prácticamente me gusta muchísimo investigar antes de dar una conferencia. Las preparo con un tiempo de antelación. Yo de hecho tengo este pequeñito cuaderno. Justamente mi mami me lo subió. Pero, y ahí yo justamente hago lo que son las conferencias. Siempre trato de hacer una conferencia diferente. Recientemente conocí a también otro conferencista. Bueno, no recientemente, hace como un año conocí a un conferencista que también tenía eso de que no me gusta mucho hacer una conferencia repetitiva, sino siempre tratar de innovar en las conferencias. Creo que uno de los mayores retos que he tenido es cuando tuve que dar una conferencia a un grupo súper pequeño de niñas, creo que de menos de 5 años o menos de 10 años, y muchas veces este tema, y querían que justamente hablara de lo que es el tema STEM,
pero ¿cómo mantienes entretenidas a niñas de esa edad? Así que lo que hice fue que las diapositivas las había hecho con pequeñas animaciones y con pequeños dibujos. Y en realidad les encantó bastante. Entonces, por eso que se fue por ser el mayor reto que he tenido con las conferencias. Buen punto. Y de cara al futuro, ¿tú cómo te ves más? ¿Como una conferencista profesional y más en el mundo de la divulgación? ¿O te gustaría entrar en empresa o montar tu propio negocio? ¿Qué te ves haciendo en el futuro? ¿Sabes? Como digo, sí me gustaría, es realmente un objetivo que lo mantengo desde muy pequeña, es el equilibrar, por decir esa parte, bueno, en realidad todo lo trato de manejar en un ámbito profesional, pero digamos por decir esa parte como de una carrera profesional y también lo que es la parte de lo que es las conferencias y todo ello. Yo en realidad sí busco tratar de equilibrar esas dos cosas. Y también en gran parte, lo que eso no, sí se vuelve un poco dificultoso. Yo en gran parte andaba muy dudosa porque vengo haciendo lo que son las reformas legales, no solamente en nuestra educación, sino también con lo que es sistema judicial. Entonces, por eso se podría llamar ciencias sociales. Me encanta bastante lo que es investigar y bien siempre ver ese más allá y cómo puedo unir las diferentes cosas que me gustan, que no estarían tan relacionadas a STEM, por ejemplo, el diseño, pero cómo puedo hacerlo para mejorar los proyectos que estoy haciendo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, mi área principal de experticia como tal es en la ciencia de datos. Eh, y dentro de ciencia de datos, al momento de hacer las visualizaciones y todo ello, aplico lo que es diseño, lo cual también me gustaba porque yo más antes, creo que a los 11 años, me gustaba bastante dibujar gatitos. Entonces, puedes ver muchas cosas que tengo de gatitos en realidad. De hecho, creo que te podría mostrar algo. Sí, aquí tengo, por ejemplo, un lápiz. Este aquí es de gatito. Ahí se puede ver un poco más. Me encanta muchísimo. Entonces yo dibujaba eso y sí aprendí ciertas cosas como teoría del color. Entonces eso después lo inserté dentro de las visualizaciones, hasta inclusive para que puedan ayudar y para que fueran inclusives con todas las personas, incluido si tienes que no puedes diferenciar bien los colores. Entonces, parte de esas cosas son las cuales realmente ayudan a que ese trabajo también se vuelva y se impulse. Fue también una de las cosas las cuales le encantó a mi entrenador. Entonces, ok, vamos con esa parte. Que también me gustan, por ejemplo, entonces tenemos el tema de las ciencias sociales y también definitivamente la parte técnica. Una de las cosas que puedo agradecer de SPOL es el hecho de que SPOL, como es politécnica, las universidades politécnicas tienen mucho esto de la parte rigurosa, de que tienes que poner específicamente cómo es y tienes que demostrar cada paso. Entonces, esa parte técnica también me ayudó bastante. Por ejemplo, en lo que es el tema de Machine Learning, comprender los modelos, matemáticas discretas. Entonces, ¿y cómo puedo unir todo eso en una carrera? Creo que es una de las preguntas las cuales las llevo reflexionando como por el último año, por los últimos meses, porque sí, porque sí suena un poco complejo. Dentro de la ciencia de datos se podría decir que es el lugar donde puedo unir todo eso, al menos hasta como ahora lo he hecho, porque también he aplicado los datos para fundamentar las propuestas legales que se han hecho, lo cual tiene un término que se llama ciencias sociales computacionales, donde unes lo que son datos y también lo que son las ciencias sociales y leyes. Este verano, este año, pese a que ya el año pasado ya me habían aceptado universidades, es el hecho de que yo me postulé y fui aceptada con beca completa en un programa de la Universidad de Georgetown y fui este summer, entonces pude explorar un poco más un área la cual se centra en lo que es analizar los datos, pero analizar datos en el sentido de datos de diferentes fuentes, no solamente datos dentro de una tabla o dentro de una hoja de papel, sino de también datos que vengan, por ejemplo, de texto, que venga de una persona a la otra. ¿Y cómo puedes unir todas esas diferentes fuentes de información para poder predecir lo que va a pasar? Creo que esa es una de las áreas las cuales más me ha gustado hasta ahora y en realidad ya me decidí que esa sería la carrera que yo seguiría. Y asimismo, dentro de estos Summer que fui aceptada, en la cual asistí, también fui a lo que es justo antes de la entrevista, también mencionado lo del New York Times, donde recibí un entrenamiento básicamente, junto con por decir, una tesis o un proyecto final. Y ahí también pude explorar más esta parte de el procesamiento de datos y más que nada cómo presentarlos a diferentes tipos de audiencia. He mencionado varias veces a un entrenador. ¿A qué te refieres? ¿Tenías a una persona asignada que te guiaba en los estudios o a qué te refieres con entrenador? ¿Qué te Sí, entrenaba?
Justamente yo tuve bueno, creo que hasta fecha he tenido 2 entrenamientos por parte de empresa privada. Se podría decir, en realidad me conocí la primera, que fue justamente con, no me gusta tanto mencionar lo que es el tema de marcas porque se tiene dentro, o se mantiene con lo que es esa parte de negociaciones, pero básicamente me acuerdo de que me había conocido dentro de estos eventos. Yo también conozco dentro de lo que es la parte petrolera, de lo que es la industria petrolera. Entonces, una de las empresas de allí justamente me había invitado a que justamente que conocían, bueno, de hecho el entrenador que estoy mencionando él es de Colombia, entonces yo pasé por un pequeño entrenamiento, bueno, casi un año de entrenamiento en lo que es el área de ciencia de datos, que en realidad fue como tal más bien como una pasantía. Entonces yo recibía pequeñas clases de él y el resto eran prácticamente proyectos y trabajar en los proyectos, y también me presentaba como si prácticamente fuera un colega de él. ¿Y esto cómo funciona? Porque estás diciendo que ese entrenador te lo pone una empresa privada. No, los proyectos eran todos directamente a lo que es la parte académica. Aprendí bastante con él, su nombre es Jorge. Entonces, sí aprendí bastante con él, más que nada porque intercambiamos así como si fuéramos colegas. Y él sí también me compartió ciertas cosas de la empresa, pero más no era tanto así por decir en beneficio de la empresa. Creo que en gran manera mi mamá y yo también lo supimos manejar de esa manera. No, en realidad no se hizo un tipo de así de intercambio, no hubo un contrato, sino que hubo un acuerdo que es ligeramente diferente, porque más que nada es como más flexible dentro de las partes. Y lo que se había acordado con justamente con la empresa era de que, por decir, ese apoyo que estaban realizando se estaba regresando con el tema de que yo haría lo que es el tema, seguiría siendo el tema de voluntariado, justamente para empleados de ellos, justamente con el tema de las conferencias, de las charlas. Ah, vale, vale, vale. Muy bueno, entonces. ¿Y ya está decidido? ¿Vas a ir a Georgetown a estudiar o...? Aquí la ruta la cual justamente tengo planeado hacer a futuro es de que ya llevo acumulando créditos de posgrado, créditos de justamente de lo que es SPOL, y también dentro de los proyectos y de la experiencia, por decir, en la industria que ya he ganado. Entonces aquí ya mi objetivo en realidad es ir convalidando. En realidad las universidades las cuales estoy priorizando para obtener esa titulación son aquellas las cuales realmente me permitan poder convalidar la mayor cantidad de materias y asimismo que tenga un porcentaje de beca, porque hasta ahora todas las becas las cuales he ganado dentro de Georgetown, que fue una beca completa, que es muy escaso. De hecho, yo había postulé a Georgetown, a New York Times, tuve invitación de Harvard para ir, y también fui aceptada dentro de Oxford, pero rechacé los otros dos. Justamente Harvard y Oxford, entonces me quedé con New York Times y me quedé con Georgetown. Y es en gran parte porque, al menos en el caso de Georgetown y también en el New York Times, es la primera vez que dan becas así por mérito. Mayormente, si tú, por ejemplo, has investigado con el tema de las universidades en Estados Unidos, hay dos tipos de becas, las cuales una las dan por necesidad, que las dan en base a tu situación económica. Por ejemplo, si has pasado por un desastre o por si tienes situación económica difícil y ven que destacas y dentro de ellos ven que les puede también de servir dentro de sus casos de éxito, porque prácticamente el ranking de estas universidades para lo cual van subiendo no solamente es por los papeles, es decir, las investigaciones que sacan sus profesores, sino también la tasa de éxito que tienen sus alumnos y también los portfolios que van ingresando dentro de ellas. Siendo muy consciente de ello, es lo cual obviamente he priorizado a aquellas universidades que más que nada me dan esa beca que sea por mérito y no tanto por la parte de necesidad, porque hasta ahora de hecho inclusive ha sido de esa manera. Claro. Y bueno, siempre mencionas a tu madre muchísimo. Ha sido un pilar en tu desarrollo, ¿no? Sí, básicamente. Digamos que en realidad siempre lo he escrito así. Mi mami y yo somos como tal un equipo. Hemos estado súper juntas. De hecho, tú has visto en los correos cuando escribimos, ¿no es cierto? Y ponemos Juliana y Emily. No me acuerdo que me olvidé y nomás puse Juliana, y no sé si se envió. Pero sí, así en realidad somos las dos. Con la parte legal, yo escribo los documentos y ella los revisa y entre las dos hablamos de eso. Yo podría decir que nunca por decir una conversación con mi mami dentro que salimos así a comer las dos, nunca por decir, digamos, que es aburrido o es rutinario, siempre estamos hablando de una cosa diferente. Entonces así, prácticamente de esa manera.
también es, por decir, desde muy cortas edades, ha sido esa persona en la cual me ha enseñado valores sólidos, muy importantes, que en realidad diría que me ha ayudado demasiado, demasiado. Más que nada cuando uno se abre ese camino hacia, como dices, de aquí a Ecuador hasta Estados Unidos, porque si hay esa percepción de que, por ejemplo, de que Latinoamérica, de que, porque obviamente una de las cosas cuales a veces digo es de que Ecuador nunca sale en las noticias por algo bueno. Entonces, sí existe esa percepción muchas veces de que obviamente vienes de Latinoamérica, esto o aquello, y muchas veces es difícil destruir ese legado. Así como uno puede crear buenos precedentes para nuevos caminos, también muchas veces también puedes crear precedentes que en cambio los cierran. Entonces a veces se hace como un poco dificultoso, pero realmente esos valores que me enseñó mi mami, la credibilidad, construir esa transparencia, comunicación asertiva, cada una de ellas fue en realidad algo lo cual podría decir que prácticamente me ayudó demasiado a poder abrir ese camino, a crear este portfolio y más que nada también para poder llegar a esas nuevas cúpulas, porque prácticamente son esas las cosas por las cuales por decir se valoran, que vienen de mucho tiempo, que las han ido construyendo, que prácticamente se han dado cuenta después de tantos sucesos y se han dado cuenta un poco, por eso por decir, se diferencian los diferentes niveles de países, entonces de que obviamente esos son lo que realmente ayuda a crecer dentro de un proyecto. Claro. Y bueno, así cambiando un poco de tema, que es otra muestra de resiliencia en tu historia. A ti te diagnosticaron desde muy joven una enfermedad degenerativa de la vista, ¿verdad? ¿Cómo te ha afectado Sí, eso en tu día a día y qué enfermedad es? Porque es algo difícil de tratar a tu edad. sí, veamos, yo en realidad con lo que es justamente, sí, tengo diagnosticada una miopía degenerativa, se me diagnosticó a los 11 años, 11 o 13, 11, creo que 11 o 14 años, no recuerdo exactamente, pero justamente es por genética. Y sí, gran parte ahí fue definitivamente el apoyo de mi mami. Pero yo creo que una de las cosas más valiosas con lo que es el tema de la enfermedad, y lo cual de cierta manera veo que sí se repite un poco, y creo que no debería ser realmente así, es de que, por ejemplo, con la enfermedad me ayudó bastante, bueno, no me ayudó, pero en cierta manera tuve que una disciplina que ya la tenía en organizar mis tiempos, en hacer, por ejemplo, deporte, me encanta el tenis, hacer los proyectos, cosas que me gustan, conferencias, entre otros, y ya lo manejaba muy bien en un estilo de vida saludable. Me tocó que aún mucho más, ser mucho más estricta conmigo misma, porque el tiempo que tenía en computadora, bueno, que hasta ahora sigo teniendo esa restricción, de 8 horas, por ejemplo, que le dedicaba, eh, o incluso le dedicaba un poco menos, pero ya tenía que ya reducir todo ese trabajo que podía realizar en 8 horas, lo tenía que hacer en 4 horas. Entonces, creo que esa fue la parte más retadora dentro de todo. Creo que me ayudó a mucho a valorar ese tiempo. Justamente tuve una conversación hace un año con un profesor, uno de los profesores más antiguos del MIT. Yo ahí también pude conocer un poco más sobre el MIT. Bueno, y una de las cosas las cuales él dijo es de que él en cambio aprendió esa parte de ese valorar y respetar mucho el tiempo, en cambio dentro del trabajo él ha tenido trabajos muy destacados. Entonces, y es un poco así como obviamente aprendes esas diferentes cosas dependiendo de, por decir, el entorno en los cuales te encuentras. En mi caso sí fue la enfermedad degenerativa. Actualmente ya me encuentro en estabilidad, pude remover uno de los fármacos, antes era fármaco dependiente 2, ahora es solamente uno, y ya al mantener toda esa disciplina y que también dentro de un tiempo en el cual realmente estaba progresando bastante, inclusive tuve que aprender de medicina y colaboré con los doctores, pero no solo de colaborar, sino de que realmente investigar, tuve que aprender términos médicos y todo ello. Mi mamá también, entonces, gracias a esa colaboración que realmente hicimos y por ese trabajo de investigación que hicimos, pudimos darnos cuenta de ciertas cosas que estaban fallando en el tratamiento. Lo discutimos con los profesionales, con los doctores tratantes y todo, y ya después de que se hicieron esos ajustes que habíamos propuesto y también que discutimos con ellos, ya inclusive ya puede tener una mejor estabilidad. Entonces, sí, siempre nunca mantenernos en solamente en una cosa y siempre tratar de investigar, de tratar de ir más allá, es inclusive parte por la cual actualmente puedo ver. Así que creo que quizá también eso contribuya por lo cual lo sigo haciendo. También, en cierta manera, la enfermedad me ayudó
a poder sobremanejar de una manera inclusive más pasiva, porque sí fue un poco complejo para mí cuando fue realmente la enfermedad degenerativa la primera vez. Y eso en realidad me ayudó a, por decir, conocer más cómo tenía que manejar, porque también me apareció una dismetría en las piernas. Entonces, ¿qué significa? Literalmente, una pierna es más corta que la otra. Nadie lo creía, porque es sumamente raro que suceda, ¿no es cierto? Es sumamente raro, pero ya después de que cogimos, investigamos profesionales, siempre es un poco raro. Personalmente lo veo así porque siempre son como por decir, digamos que los casos que hemos hecho son complejos. Y parece que también las enfermedades que me han tocado son raras. Entonces, no sé, lo digo en esa manera de que lo que hemos hecho es complejo y también por decir esos retos que nos vienen son complejos. Y por decir, sí, me gusta en realidad trabajar con problemas complejos y proyectos complejos. Pero sí me ayudó bastante ya después cuando me apareció la dismetría, a poder después manejar más aún porque justamente tenía problemas lo que es el momento de caminar y todo ello. Entonces sí fue como más, también tenía dolor. Entonces sí me ayudó la enfermedad degenerativa a saber cómo manejar mucho mejor cuando tuve la dismetría. Y bueno, tus altas capacidades te han permitido llevar lo que se considera una vida normal, entre comillas, o te has alejado de ese mundo infantil y has estado lidiando solo con ambientes más adultos. Sí, no, bueno, como te digo, en realidad tengo bastante cosas infantiles. Es aquí, no te diste cuenta, pero todo el tiempo estuvo aquí en la parte de la laptop. Entonces, ese tipo de cosas en realidad siempre mantengo esa parte, por decir, de niña. En realidad me parece que ser niño, de acuerdo a la ONU, es hasta los 16, 17 años. Así que tú también podrías ser considerado niño, de acuerdo a la ONU. Exacto. Entonces siempre he mantenido esa parte de la parte, ese equilibrio entre las diferentes cosas que hago. Sí podría decir definitivamente la disciplina que me inculcó mi mami sí me ayudó bastante, pero también es definitivamente posible. Es complejo, pero realmente es posible. Yo dentro de lo que es, dentro de uno de los summer camp, conocí a un chico que pasó por una situación muy difícil de adicción, pero él realmente después de eso, él no contó todo específicamente, pero sí él pudo salir de ello. Entonces, y es una de las cosas las cuales así voy viendo. Sí es difícil, es complejo. Por ejemplo, con la enfermedad degenerativa en realidad me enseñó demasiado. Esas cosas las cuales, habilidades las cuales ya las tenía desarrolladas, pero con la enfermedad degenerativa ya prácticamente realmente tuve que solidificarlas. Eso es algo que me gusta mucho de tu perfil porque, como ya te dije en el primer correo que te mandé, es algo que me parece muy importante y es el no perder esa esencia infantil, porque muchas veces parece que para tener notoriedad y tener peso en el mundo adulto y emprender con tus propios proyectos y querer ir un poco más allá, se te ningunea simplemente por el hecho de tenerla. Entonces, una persona como tú, que no te quiero preguntar aún los años para dejarlo al final, y que no recuerda exactamente lo que has dicho y lo que es, haya llegado a donde ha llegado sin dejar de ser un niño, al fin y al cabo, porque los niños también tenemos cosas que decir. Sí, no, definitivamente es realmente tratar de encontrar ese equilibrio. Sí podría decir, ¿no? Digamos, hay muchas cosas las cuales hasta ahora lo topo, ¿no es cierto? Ok, pero eso no sería lo que hace un adolescente regular. Pero es que realmente en realidad a mí me encanta hacer todo esto. Puedo decir, sí, por decir, hay muchas personas las cuales la gran mayoría no desarrolla ese tipo de habilidades, ese tipo de valores sólidos a la edad que tengo. Soy consciente de ello. Pero realmente sí debería inculcarse más aún, porque en gran parte eso es lo cual muchas veces nos detiene el no realmente comenzar a trabajar en esos valores sólidos. Por ejemplo, se puede decir de que sí, mayormente tú no verías a una niña, no sé, dentro de dentro de un panel con diferentes profesiones, pero en gran manera es mostrar eso, de que realmente la parte profesional, de que realmente se aprender y todo, que no existe esta barrera de la edad si a uno realmente le encanta hacer todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya que estamos llegando al final de la entrevista, me gustaría saber cuántos años tienes a día de hoy, para que lo sepa la audiencia. Actualmente tengo 16 años. Y con todo ese recorrido. Y bueno, una pregunta que le hago a todos los que pasan por aquí para que den un mensaje a, bueno, es que iba a decir a las generaciones futuras, a las generaciones que vienen. En tu caso es a nuestra generación. ¿Qué te gustaría decirles? Pues que siempre, en realidad siempre se va a encontrar este,
este factor que el resto va a ver o que va a pensar que ese factor nos define, pero hasta ahora en realidad uno tiene que crear ese precedente sólido que realmente pueda ser de aporte para crear esos caminos. Creo que eso es lo que va hasta ahora, por ejemplo, el hecho de que tú estés comenzando un podcast, estás comenzando a crear ese precedente, lo creas o no, porque lo estás realizando de una manera tangible y además queda ese registro para cuando otro chico lo vea, lo pueda encontrar y así lo puedo llevar como una herramienta y como una guía. Es prácticamente lo que he venido haciendo hasta ahora y también siempre recomiendo hasta ahora es el siempre ir más allá en el sentido de que si tienes un proyecto, como realmente lo puedes hacer, que pueda ser esa herramienta pionera que por decir te abre esas diferentes áreas o te lleva más adelante o que te lleva a recomendaciones, a referencias profesionales, es ese ir más allá y no solamente con lo básico que tienes, pero también cómo puedes unir esas diferentes áreas que no crees que van relacionadas a lo que a ti te gusta o bueno, a tu área central, lo cual te quieres especializar. Pero realmente incluirlas de una manera u otra es lo que realmente te vuelve interdisciplinario y actualmente, de hecho, se está viendo que es lo más requerido, porque cada vez el número de avances científicos que son pioneros o el número de innovaciones de manera general en todos los campos que son pioneros están en declive en los últimos 10 años. Y lo que realmente actualmente se requiere es esa parte interdisciplinaria dentro de un profesional. Bueno, pues muchísimas gracias, Emily, por estar aquí y, y bueno, ya nos veremos en otro momento. Muchas gracias también, Kevin, por la invitación. Me encantó pasar esta tarde. Esa ha sido la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verla. Tengo que pedir disculpas porque pensé que el tema del audio ya estaba completamente solucionado. De hecho, hasta a partir del minuto 30 no hay ningún tipo de problema. No sé qué pasa, no sé si me falla el micro, me falla la grabadora. Voy a investigar para que no vuelva a ocurrir nunca más en ningún punto de entrevista. Y, y bueno, agradecería que compartieseis la entrevista, dejaseis un like, un comentario, ¿no? Estamos empezando a ser más gente, así que me toca hacer estos trámites de youtuber, entre comillas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.